Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Dora Milena Jaimes, código 63397-017. A continuación, haré la presentación de los interrogantes planteados para la fase final del curso Psicología de los Grupos. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué es un grupo y cuáles son los criterios básicos para su existencia según lo aprendido en el curso? Entonces, un grupo es una estructura de vínculos y de relaciones entre personas que se orientan en cada circunstancia en función de sus necesidades individuales, sin olvidar los intereses colectivos. Entonces, para poder definir al grupo social, se proponen algunos parámetros. Primero es su identidad, es decir, lo que es y lo que lo caracteriza frente a otros. Lo que la identidad grupal requiere es que exista una totalidad, una unidad de conjunto y que esa totalidad tenga una peculiaridad que permita diferenciarla de otras totalidades. En otras palabras, la identidad de un grupo como tal requiere de su alteridad respecto a otros grupos, o sea, es lo que se diferencia un grupo de otro grupo. Esa sería como tal uno de los parámetros que hacen que un grupo exista. El otro punto es el poder del que dispone el grupo en sus relaciones con los demás. Se refiere al carácter de las relaciones sociales que emerge por las diferencias entre los distintos recursos de los que disponen los actores, ya sean personas, grupos o poblaciones. Bueno, otra característica es su actividad, es decir, lo que se produce dentro del grupo, lo que hace un grupo, qué actividades desarrolla, cuáles son sus metas, cuál es el punto de su quehacer, a qué se dedica. Pues esa sería la respuesta a este primer interrogante. El segundo interrogante es: ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre la teoría clásica y la teoría psicosocial de Martín Baró en la psicología de grupos y cuál considera que es la importancia de la propuesta psicosocial de Martín Baró en el abordaje de grupos? Bueno, la diferencia que existe entre las teorías clásicas y la teoría psicosocial de Martín Baró es que para las primeras la perspectiva del concepto como tal es individualista y la teoría de Martín Baró es pluralista. La importancia de la propuesta de Baró en cuanto al abordaje de grupos es que los grupos deberían dar cuenta de la realidad social de los mismos, no reduciéndolos a características personales. Además, debe ser una propuesta psicosocial de los grupos sería que además una propuesta psicosocial de los grupos debe ser lo suficientemente amplia para incluir tanto a los grupos pequeños como a los grupos grandes, y asimismo debe incluir también el carácter histórico y el contexto social de los grupos. Esa sería pues la importancia de la propuesta de Baró al tema de los grupos. La tercera pregunta es: ¿qué importancia tiene para el psicólogo identificar en un grupo los roles, el estatus, el liderazgo, la forma de decisiones, la gestión de conflictos, el rendimiento grupal y la estructura para la elaboración de un diagnóstico o una posible intervención? Bueno, estos es claramente que sabemos que son elementos que hacen parte de la estructura de un grupo como tal. Entonces se puede decir que la estructura sostiene la forma en que el grupo hace lo que hace. Entonces, organización interna, de qué forma más o menos explícita refleja lo que el grupo es, lo que hace y cómo lo hace. Esta es la importancia que tienen estos elementos para un psicólogo, ya que si estos se identifican plenamente, o sea, estos elementos, los roles, el estatus, el liderazgo y demás, el psicólogo tendrá la seguridad de realizar intervenciones y diagnósticos enfocados a las verdaderas realidades del grupo como tal. La cuarta pregunta, el cuarto interrogante, hace referencia a lo siguiente: para el grupo elegido por usted en el desarrollo del curso, ¿cuáles técnicas
se podrían implementar para mejorar o fortalecer el proceso de la dinámica grupal de acuerdo a los hallazgos? Bueno, entonces de acuerdo al hallazgo encontrado dentro del grupo Rama, que es un grupo de meditación, un grupo espiritual, es importante afrontar el estancamiento de la dinámica grupal y la gestión de los conflictos. Entonces, para lo cual se pueden implementar las siguientes técnicas. Entonces, la primera técnica sería la de lluvia de ideas. El objetivo de esta técnica es incrementar el potencial creativo de las personas y tiene como beneficio cambiar el clima del grupo, favorecer que las personas descubran sus capacidades creativas y además pues que se diviertan. Otra técnica sería la cinética, que el objetivo de esta técnica es solucionar problemas. En cuanto a los beneficios, fomenta la creatividad y también es una forma de divertir. La técnica del grupo nominal, esa sería otra técnica. El objetivo de esta es reunir información, tomar decisiones consensuadas, favorece la investigación y la participación, promueve el consenso e impide protagonismos. Y una última técnica también que se puede identificar para apoyar este grupo sería la técnica de grupo de intercambio de experiencias. El objetivo de esta técnica es aprender a partir de la experiencia de los otros y uno de los beneficios que trae esta técnica es que favorece la integración y la resolución de problemas. Por último, la quinta pregunta es ¿qué importancia tienen los grupos para el desarrollo del individuo, para el mismo grupo y para la sociedad? Entonces yo creo que los grupos tienen mucha importancia en nuestra experiencia, en todas nuestras experiencias cotidianas. Formamos parte de grupos a lo largo de nuestra vida. Dicho de otra forma, es cómo interaccionamos con otras personas prácticamente desde cuando nacemos. Nuestra identidad se pone de manifiesto en el interior del grupo y al mismo tiempo nuestra identidad se construye por el hecho de pertenecer a los diferentes grupos que pertenecemos durante nuestra vida. Los grupos representan un papel muy importante en la definición y en la socialización de las personas, en el contexto individual, grupal o colectivo. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.